¿Qué me quedó ahí? El I medio es igual ¿a qué? 2 veces la corriente máxima. 2 I máximo sobre Inferior. sobre pi. Sobre pi. 2 por I máximo. Ah, está preguntando para ya simplificado, ¿ves? Claro. Bien. ¿Y eso cuánto da? Saquen la cuenta ahí. ¿Cuánto da eso? 0, Nos daría 0,6366. bien. ¿Qué significa eso? Eso significa que el valor medio estaría, supongamos, estaría al 63% del valor máximo. ¿Sí? Al 63% del valor máximo. ¿Está entendido? ¿Se entendió, chicos? 0,63 le vamos a poner para que... Bien. A 0,63. O sea, si la corriente máxima es de 100 amperes, el valor medio, ¿cuánto valdrá? 63. ¿Está? 63 amperes. Bueno, ¿dónde se usa el valor medio? Bueno, el valor medio se usa después de que se rectificó la corriente. ¿Bien? Cuando la corriente alterna se rectifica, lo que queda es el valor medio. Ese valor medio, por ejemplo, es el que se mide en amperes hora, con el que vienen, por ejemplo, los cargadores, las fuentes. En ese caso vienen en miliamperes horas. Y el otro uso del valor medio es en unos instrumentos analógicos que ya prácticamente están en desuso, que son los instrumentos de bobina móvil. En ese caso, esos instrumentos, para poder trabajarlos en corriente alterna, porque solamente sirven para corriente continua, para poderlos trabajar en corriente alterna, lo que hacen es colocar un rectificador de corriente. Entonces, una vez que ponen el rectificador, lo que miden es el valor medio. El otro parámetro interesante que tienen las corrientes alternas es el valor eficaz. El valor eficaz es el valor constante de corriente que en medio periodo produce la misma cantidad de calor que la corriente alterna asociada. En este caso se toma medio periodo, porque al ser una función par, si tomo todo el periodo, se anularía y me daría 0. Entonces, por eso tomo la mitad del periodo. Entonces, repito, el valor eficaz de la corriente alterna es el valor constante de corriente que en medio periodo produce la misma cantidad de calor que la corriente alterna asociada. También se le llama valor cuadrático medio, que se define como la raíz cuadrada de 1 sobre t, integral entre 0t de i cuadrado diferencial de t. Entonces, nuevamente, la corriente la reemplazamos por su igual, que es altar elevado al cuadrado va a ser i cuadrado máximo por el seno cuadrado de omega t. Entonces, de esta igualdad lo que se resume el problema es cómo resolver esta integral. Para resolver esta integral recurrimos a esta equivalencia. El seno cuadrado de omega t es 1 medio menos 1 medio del coseno del ángulo doble. Entonces, la primera integral me va a quedar i cuadrado por 1 medio por t sobre 2. Y la segunda integral da 0, porque es la integral de una función par. Entonces, vamos a escribir esto en el... Yo lo voy a escribir... lo voy a escribir... No, perdón, no quiero... Ustedes me lo dicen, lo que me quedó acá. T sobre 2 por i cuadrado máximo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me lo dictan, por favor? T sobre 2 Por i cuadrado máximo. T sobre 2 por i cuadrado máximo.
A ver. Profe, otra vez estamos viendo la presentación, no el docs. Sí, sí, sí. Todavía esperen un cachito hasta que yo la escriba y después la pasamos. T sobre 2 por I cuadrado máximo, ¿verdad? ¿Igual a qué? ¿Qué me quedó? ¿Igual a? Ustedes lo están viendo, chicos. Y máximo al cuadrado por, y abrimos paréntesis. ¿Va a escribir la integral o a lo último nomás? No, lo último, lo que me quedó I cuadrado máximo por T sobre 4, ¿puede ser? A ver. I cuadrado máximo por un medio de T, que es un medio, me va a quedar T sobre 4. ¿Estamos bien? Por el periodo sobre 4, porque la segunda integral se anula. Bien, entonces allí, ahora sí, les muestro eso fue lo que me quedó. Entonces, si ustedes allí, este valor no es máximo, sino es eficaz. Esta letrita es eficaz. Entonces, allí simplificamos el 2, ¿verdad? Y entonces me va a quedar que el I eficaz es igual a I máximo, vamos a ver, vamos a escribir así, a I máximo sobre raíz cuadrada de 2. ¿Sí? O dicho de otro modo, esto es igual a 0,707 del I máximo. ¿Ha entendido? Sí, profe. ¿Se entendió? Bien, entonces quiere decir que si la corriente máxima es de 100 amperios, bueno, el valor eficaz es de 70,7 amperios. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto, entonces seguimos. Profe, ese parámetro, ¿para qué nos serviría, por ejemplo? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros valores instantáneos no podemos medir. ¿Por qué? Porque los valores instantáneos están cambiando, instante a instante. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hacemos para medir es tomar el valor eficaz, porque el valor eficaz depende del cuadrado de la corriente. Entonces, como depende del cuadrado de la corriente en los instrumentos que llamamos de hierro móvil, yo puedo dar una medida porque lo que mido es el valor eficaz. Es decir, más o menos como para que tengan una idea, lo que estoy midiendo es energía en vez de valores instantáneos. ¿Por qué? Porque depende del cuadrado de la corriente. En el instrumento depende del cuadrado de la corriente. Si yo quisiera medir valores instantáneos, no podría nunca dar un valor, porque va a variar instante a instante. Entonces, por eso se recurre al valor cuadrático medio o valor eficaz, porque ese sí me da un significado más físico del parámetro que yo quiero medir, porque es equivalente a la energía que produce en forma de calor en el circuito. ¿Se entiende? Profe, eso es como, o sea, también es como decir, bueno, la línea de tensión que nosotros tenemos sería de 311 volts y en realidad nada más podemos contar con 220, que sería la tensión eficaz. No podemos utilizar un instrumento o un aparato que consuma, que sea de 311 porque nuestra línea es de 311, sino que tenemos que adecuarnos a la tensión eficaz. Bueno, es otra forma al revés de verlo. Pero
Quedémonos con el valor eficaz como una solución al problema de los valores instantáneos que están variando, nada más. Entonces, en términos de energía, es la energía calórica que es capaz de producir esa corriente alterna, ¿sí? Otro parámetro es el factor de amplitud, que es la relación entre el valor máximo y el valor eficaz. Para la onda senoidal, ese valor es raíz cuadrada de 2. Y el factor de forma, que hoy en día es fundamental, es el valor eficaz sobre el valor medio. Eso para la onda senoidal es 1.11. ¿Por qué es fundamental? Porque el valor eficaz que nosotros acabamos de determinar, que es 0,707 de E máximo, es solamente cierto si la onda es senoidal. Si la onda no es senoidal, bueno, el factor de forma puede ser, para una onda cuadrada vale 1, para una onda semicircular 1.04, para una onda triangular 1.15, para una onda punta de flecha 1.35, para una onda semielíptica 1.04. ¿Se dan cuenta? O sea que, ¿qué cambia? Y cambia el valor eficaz si la onda no es senoidal. Eso trae un montón de problemas en los circuitos, porque yo, depende del instrumento que yo use para medir, voy a estar midiendo el valor eficaz de la onda seno o el valor eficaz de toda la onda. Eso se llama verdadero valor eficaz, ¿sí? O valor cuadrático medio. Y hay instrumentos que miden ese valor, el valor cuadrático medio, o verdadero valor eficaz, ¿sí? Verdadero valor eficaz. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, voy con un instrumento, un tester, un multímetro, y mido la tensión, y el instrumento no mide verdadero valor eficaz, a lo mejor yo mido 220. Claro, es el valor eficaz de la onda seno, pero la onda que tiene armónicos, como la que dije recién, no tiene una onda seno, tiene muchas. La primera nomás es senoidal, las demás son múltiplos de esa onda seno, ¿sí? Porque yo tengo la frecuencia, acuérdense que, qué feo, ¿sabes? En la onda seno es la fundamental, pero después tenía ondas, senos y cosenos, múltiplos, con una frecuencia múltiplo de la onda fundamental. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo distintos omegas. Por lo tanto, el verdadero valor eficaz no va a ser el mismo que el de la onda, el de la primera o el de la onda fundamental. ¿Se dan cuenta? Y entonces yo puedo tener un valor de tensión que a lo mejor es de 280, 300 voltios. ¿Se dan cuenta? Como verdadero valor eficaz. Cuando yo creí que tenía 220. Y eso me puede quemar los aparatos, los equipos, sobre todo los equipos electrónicos. Por eso, una onda no senoidal con armónicos es, digamos, lo que yo les decía, es la basura de la red, porque uno de los problemas es que modifica el valor del verdadero valor eficaz o valor eficaz. Recuerden, el valor eficaz de una onda, valor eficaz de una tensión, por ejemplo, es 0,707 del valor máximo, ¿sí? Pero eso es cierto para una onda senoidal pura. ¿Ah? Cuando la onda no es senoidal pura, este valor que yo pongo, valor eficaz igual, ahora ya no sé cuánto vale. ¿Se dan cuenta? No sé cuánto vale. Es un valor del valor máximo, pero no sé cuánto vale. ¿Por qué? Y porque al estar compuesto, ¿cierto? Al ser una onda periódica, pero no senoidal, bueno, cuando yo haga la integral y lo que hicimos recién, no conozco la función. ¿Se dan cuenta? Tengo que descomponerlos mediante la serie de Fourier y después sumarlo.
Y entonces ya este valor no es 0,707, es otro, no sé cuál. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el verdadero problema? Entonces, eso, digamos, lo ocasionan ondas que no son senoidales. Que a esas componentes de esa onda no senoidal le llamamos armónicos. Por eso es que yo les decía lo de calidad de energía. Puede hacer que la calidad de energía no sea la adecuada porque esos armónicos, entre otros problemas, va a ser este problema del valor eficaz. ¿Se dan cuenta? Entonces yo en vez de tener, por eso yo le decía que no le llame 211, no. Usted dice, tengo 220 eficaces, pero si la onda es senoidal pura. Si la onda no es senoidal pura, por ejemplo, yo puedo tener 290, puedo tener 300 eficaces. Y ese problema es energía, y esa energía es la que el aparato, el equipo tiene que trabajar. Entonces, si el aparato está diseñado para 220 y yo le estoy entregando una tensión eficaz de 300 volts, 190 volts, se va a quemar. ¿Se dan cuenta? Por eso yo les digo que daña principalmente a los equipos electrónicos. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso los laboratorios usan UPS, para poder filtrar y tener 220 eficaces, que es la tensión con la que funciona el equipo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Profe, disculpe. Sí. Entonces una empresa como Edemsa me tiene que garantizar que no hayan tantos armónicos, porque si no me quema todo. Obvio. Obvio, se llama calidad de energía. Claro, ellos Profe, se ¿eso ocupan lo de... vamos a ver más detallado más adelante? No, nosotros no, pero sí saben ustedes que existe. Por eso hoy se utilizan equipos para ver cómo es la calidad de energía, que se llaman analizadores de redes. ¿Se dan cuenta? O sea, Edemsa distribuye la energía, ¿sí? Ellos tratan de que la energía vaya con buena calidad, pero los que introducen los armónicos son los mismos consumidores. Entonces, lo que tiene que hacer usted es protegerse, utilizando esos equipos que yo le digo que se llaman UPS. Lo que hacen es filtrar la onda. ¿Está entendido? Y usted en su casa también se tendría que proteger. Por eso hay aparatitos que venden en las casas de electricidad para los equipos, la heladera, el televisor, las computadoras, los lavarropas, porque todos esos dispositivos tienen equipos electrónicos, ¿tá? Que son muy sensibles a estos problemas de la calidad de energía. ¿Sí? Profe, Por ¿y eso no hay es que, alguna sí. forma de filtrar la onda cuando llega a mi casa? Porque si no debería poner en todas los tomas algo para filtrar, ¿o no? Y la UPS, una UPS de potencia, pero eso es carísimo, no te conviene, es muy caro. Es más barato poner un aparatito de eso para los equipos electrónicos que vos tengas. Profe, y si se vive cerca de una fábrica que produce mucho armónico en la red, ¿es responsabilidad de la fábrica o de EMSA? No, de la fábrica, ahí a ellos les obligan a filtrar o corregir ese problema. No es tan sencillo, es un tema que hoy está muy en boga. Profe, igual por eso la mayoría de los aparatos los electrodomésticos tienen el rango de 120 a 240 voltios. Pasar No, un poco eso, para... no, pero eso es por otro tema. Los equipos electrónicos de hoy tienen lo que se llaman fuentes conmutadas. Conmutan la tensión al valor de la red. De alguna manera sí tienen un estabilizador, pero no es para un gran rango.
110, 240, Pero es más para de eso protegerse no. un poco de ese, Y sí, un poco de ese, por las esa variabilidad. de esas variaciones de tensión. Ujú. Bien. Profe, ¿Cómo ¿puede se ser que eso se vea reflejado en las consolas de sonido? Lo de en los todo, armónicos. hijo, en todo, en todo, en todo. Miren, yo me acuerdo, tenía un alumno que trabajaban en los cines Village, y ellos se encargaban de de la cámara, ¿viste? Que tienen una cámara con unas lámparas especiales. Y bueno, él nos contaba que se quemó una lámpara de esa y la tuvieron que reemplazar y se quemó parte del circuito, entonces lo modificaron con las cosas que consiguieron, pero nunca quedó igual, porque al rectificarse la corriente alterna se generan ripples, esos ripples después dan armónicos y la calidad de la imagen varió, ya después no era la misma calidad, para darte un ejemplo. Pero eso no es nada, el problema son los equipos, por ejemplo, ahí en la DETI, hay equipos analizadores estequiométricos, equipos que salen 100.000, 200.000 dólares. Se quema un equipo de esos, chao. Sí o sí tenés que tener una UPS. Si no, no te firman la garantía, además. Profe, ¿y cómo se pueden generar estos armónicos? Los equipos electrónicos, los mismos equipos electrónicos los generan. Arranqueadores suaves, lámparas LED también producen armónicos. Pero como son de baja potencia, no son tan incidentes, pero también lo producen. Ok. Bueno, ¿cómo se representa la corriente alterna? Existe un método vectorial, afortunadamente. ¿Por qué? Porque trabajar en el dominio del tiempo, que es dibujar la onda como la están viendo ustedes, para resolver los problemas, y se vuelve un poco complicado y lento. Entonces lo que se hace es recurrir al método vectorial. O sea, se representa la función de corriente alterna a través de vectores. ¿Sí? A través de vectores que nosotros sabemos, por la función armónica, que al girar a la velocidad angular omega me describen la onda. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los fasores, que ahora los vectores se llaman fasores. ¿Por qué? Porque ya no son estáticos, sino que giran a una cierta velocidad angular constante, que es la velocidad angular omega. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un fasor y un vector ahora. Por ejemplo, la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, la suma de las corrientes entrantes igual a la corriente saliente. Si yo la represento en forma senoidal, la corriente I1 y la corriente I2, y las tengo que sumar vectorial, gráficamente, bueno, tendré que considerar instante a instante, ordenada a ordenada, digamos, sumar las ordenadas para obtener la onda resultante. En cambio, si yo lo hago con el método vectorial, esta función es I1, porque es seno de omega t. La otra está atrasada a un cierto ángulo phi, que por ejemplo vale 90 grados. Entonces, vectorialmente, yo en ese instante la sumo por el método del paralelogramo y obtengo la onda resultante. Sin ningún, es mucho más rápido y más sencillo. ¿Sí? Luego, como gira la velocidad angular omega, si eso yo lo proyecto sobre el eje de las ordenadas, obtengo la onda suma, que en este caso será esta. Pero gráficamente, usando el método vectorial, fue mucho más sencillo. ¿Está entendido? ¿Se entendió? Sí. ¿Por qué vamos a usar el método vectorial? Bien. Para eso, para el método vectorial, usamos los números complejos. ¿Por qué? Porque esos fasores ahora los representamos por números complejos. Y para representar los números complejos tengo varias formas. La forma cartesiana, que es I más J I, y 1 más J y 2.
La trigonométrica, que es I igual a I por el coseno de tita más J seno de tita. La forma exponencial, que es el módulo por E a la J tita. Y la forma polar, que es I máximo tita. Y después las ecuaciones de conversión. El módulo de I es la raíz cuadrada de I1 cuadrado más I2 al cuadrado. I1 es I por coseno de tita. I2, I por el seno de tita. Eso lo sacamos por la... y el argumento como arco tangente de I2 sobre I1. ¿Sí? Podemos pasar del modo polar al modo cartesiano o del modo cartesiano al modo polar usando estas ecuaciones. El número imaginario que ustedes han visto es con la letra I. En electricidad no se usa I porque se confundiría con corriente. Entonces usamos la letra J. Por eso aparece la letra J. El más J me indica que el vector I2, en este caso, adelanta 90 grados respecto de OX. Y el menos J indica que atrasa 90 grados respecto de los ejes OX. Y J cuadrado es menos 1, o sea que adelanta 180 grados. ¿Sí? Siempre el operador J nos va a indicar un giro de 90 grados para nosotros. El vector J indica un giro de 90 grados. Si es más J, es más 90. Y si es menos J, es menos 90. Sobre el eje de las X, tenemos las cantidades reales. Y sobre el eje de las Y, tenemos las cantidades imaginarias. Si tenemos que sumar en forma cartesiana, sumamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Y el módulo, la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y el ángulo tita como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Sí? En este caso es más fácil operar en forma cartesiana que en forma polar. La resta es lo mismo, nada más que cambia el signo. Aquí en vez de más tenemos menos de la parte, digamos, la parte real restar más la parte imaginaria restada también. El módulo, como la raíz cuadrada de la parte real, la diferencia de la parte real más la diferencia de la parte imaginaria, al cuadrado. Y tita como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, la diferencia de la parte imaginaria y la diferencia de la parte real. También conviene trabajar en forma cartesiana, pues es mucho más fácil que la forma polar. Y luego, lo que es, bueno, la multiplicación y la división, acá habría que hacer la propiedad distributiva y se vuelve un poco engorroso en la expresión cartesiana. Por eso es más sencillo trabajarlo en forma polar. ¿Por qué? Porque la multiplicación es I1 por I2 y los argumentos se suman directamente. Y si es la división, en lugar de sumar, se restan. Los módulos se dividen y los argumentos se restan. Para la potencia y la radicación, bueno, estas expresiones ustedes la conocen. Nosotros en electricidad básicamente vamos a sumar, multiplicar y dividir, nada más. Entonces, para sumar nos conviene la parte resolverlo por el método cartesiano. Y para la multiplicación y la división aplicamos el método polar, la forma polar. ¿Cómo son los circuitos en corriente alterna? Bueno, el primer circuito que tenemos es resistivo puro. Entonces, al aplicar una tensión UAB/T, esa tensión hace circular una corriente a través de la resistencia. Entonces, en la resistencia yo voy a tener una caída de tensión R por I. Como la corriente es I máximo seno de omega t, queda R por I máximo por el seno de omega t. El producto R por I máximo es el U máximo de la tensión. Entonces la UR de t va a ser la U máximo por el seno de omega t. En forma simbólica, como la corriente y la tensión están en fase, en forma simbólica la resistencia lo que hace nada más es dar la proporcionalidad entre la igualdad entre la tensión y el producto de R por I, la corriente por la resistencia, por la ley de Ohm, nada más. Entonces, como vimos nosotros, la corriente y la tensión están en fase.
en un circuito resistivo puro. ¿Qué significaba eso? Significaba que los ceros, ¿verdad?, de la onda de corriente y los ceros de la onda de tensión coinciden. Y también coinciden los máximos, ¿sí? Los máximos de la tensión y de la corriente también coinciden, ¿sí? Eso pasa con una corriente, perdón, un circuito resistivo puro, ¿sí? Pero no es lo único, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué ocurría cuando Diga. la corriente y la intensidad estaban en fase? El circuito era resistivo puro. No hay ningún otro. La resistencia, al revés lo tenéis que expresar. La resistencia no produce desfasaje entre la tensión y la corriente. Esa sería la conclusión. ¿Estamos de acuerdo? En un circuito resistivo puro, la tensión y la corriente se mantienen en fase. Ah, ok, perfecto. Bien. Pero en corriente alterna, ¿qué pasa? La resistencia óhmica es igual a la resistencia en corriente continua. ¿Y a qué se debe? Y se debe a la oposición digamos, al movimiento libre de las cargas eléctricas, ¿sí? En el caso del enlace metálico del conductor, ustedes saben que había un core de iones positivos, que son los núcleos, y los electrones que se comparten entre los distintos núcleos. Entonces, cuando entra un electrón libre a ese core de iones, al encontrar cargas negativas, se repelen, ¿sí? Se repelen. Entonces, hay sucesivos choques. Y esos sucesivos choques es lo que nosotros le llamamos resistencia óhmica. Entonces, esa resistencia es similar, es la misma en corriente alterna que en corriente continua. Pero en corriente alterna existen otras resistencias equivalentes, como ser la producida por las corrientes parásitas, que lo vimos en magnetismo, la de la histéresis, las corrientes histeréticas, las corrientes dieléctricas que se difunden a través del dieléctrico de un condensador, por ejemplo, el efecto corona que se produce en las líneas de alta tensión y el efecto Kelvin que se produce por las corrientes muy intensas. El efecto pelicular o Skin o efecto Kelvin, esos se producen en circuitos donde la corriente es muy intensa. Cuando la corriente es muy intensa, el campo eléctrico, la variación del campo eléctrico en el centro del conductor hace que las cargas se desplacen hacia la superficie. Entonces, cuando las corrientes son muy intensas, los conductores suelen ser huecos en el centro. ¿Por qué? Porque en el centro prácticamente no hay cargas. Las cargas se han distribuido en la superficie. ¿Qué otro tipo de cargas tenemos en los circuitos? Bueno, el otro tipo de carga que tenemos en los circuitos son los circuitos con cargas inductivas puras. Y acá surge un fenómeno particular. La inductancia tiene un comportamiento que lo vamos a ver acá, aquí. La inductancia tiene un comportamiento que es muy particular. ¿Cuál es ese comportamiento? La inductancia se comporta como, vamos a, no lo tengo, así que se los voy a tener que desarrollar por acá. ¿Qué pasa? Ustedes, por ejemplo, han estudiado la segunda ley de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton la han estudiado como fuerza igual a masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es la aceleración, ¿verdad? Eso es masa por aceleración. Y la ecuación de ley de Newton generalizada es la cantidad de movimiento igual a masa por velocidad. Entonces, si yo derivo la cantidad de movimiento respecto del tiempo,
es diferencial de P sobre diferencial de T. Y entonces, masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y para Einstein, esto sería la velocidad por la derivada de la masa respecto del tiempo, ¿sí? Esa sería la expresión generalizada de la ley de Newton. Claro, para Newton solamente es la primera parte, ¿sí? Entonces la ecuación diferencial de la segunda ley de Newton es esta, ¿sí? Esa sería la ecuación diferencial de la segunda ley de Newton, donde la equivalencia entre la fuerza y la aceleración lo da la masa. Y la masa para esta ley corresponde al principio de inercia, ¿sí? ¿Y qué era la masa? La masa era la oposición, ¿sí? La oposición que presentaban los cuerpos al cambio de estado de movimiento de los cuerpos, ¿sí? O sea, el famoso ejemplo que ustedes seguramente lo han visto así, de cuando van en el micro a una cierta velocidad, el micro frena y ustedes se van para adelante, porque tienden a seguir en el estado de movimiento que traían, ¿sí? Y al revés, si está el vehículo detenido y arranca, ustedes se van para atrás porque tienden a seguir en el estado de movimiento que tenían, que era el reposo, ¿tá? Entonces la masa, por el principio de inercia, es el cambio, la oposición al cambio de estado de movimiento de los cuerpos. Bien, eso es lo que dice la mecánica. ¿Y en la electricidad? ¿Qué tiene que ver esto con la electricidad? Bueno, en la electricidad existe el coeficiente de autoinducción, la ley de Lenz-Faraday que vimos recién, que era menos n por la derivada del flujo respecto del tiempo. Derivada del flujo respecto del tiempo. Esa era la ley de Lenz-Faraday, ¿no? Y el coeficiente de autoinducción es n por el flujo sobre la corriente. Entonces, si yo despejo de acá el flujo, ¿sí? Si yo despejo de ahí el flujo me va a quedar que es L sobre N por I. L por I sobre N. Le voy a poner acá sobre N, sobre el número de espiras. Y entonces, si yo derivo ese flujo ahora, ¿sí? Derivo el flujo respecto del tiempo, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Y me va a quedar que es L sobre N, el coeficiente de autoinducción, por la derivada de la corriente, ¿sí? La derivada de la corriente respecto del tiempo. O sea, que ahí ustedes tienen una expresión que también, si yo la reemplazo en la expresión de la FEM me va a quedar que es menos n por L sobre n por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Derivada de corriente respecto del tiempo. Entonces ahí simplifican el n con el n y me queda menos L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y ahí tienen otra expresión otra variante de la expresión de la ley de Lenz-Faraday, ¿sí? Que es la FEM igual a menos L, la derivada de la corriente respecto del tiempo, ¿sí? Si nosotros comparamos la expresión de la segunda ley de Newton, masa por aceleración o derivada de la velocidad respecto del tiempo, con la expresión de la FEM, que es L derivada de la corriente respecto del tiempo, las dos son expresiones matemáticas que corresponden a ecuaciones, a una ecuación diferencial, ¿sí?
de primer orden. Se llaman así, de primer orden. Que tienen la misma solución, ¿sí? Tienen la misma solución. Entonces, como son matemáticamente del mismo tipo y tienen la misma solución, las puedo comparar. Y entonces voy a decir que el mismo concepto que yo apliqué a M, que era el principio de inercia, la oposición al cambio de estado de movimiento de los cuerpos, voy a decir que L, que es el coeficiente de autoinducción, ¿sí? Es la oposición, ¿sí? al cambio de la corriente en el tiempo. Este es por equivalencia, ¿no? Entonces, por el principio de inercia, la masa me genera una fuerza. ¿Ah? Una fuerza, que es esa fuerza que me llevaba para atrás en el movimiento del colectivo, por ejemplo, cuando arrancaba, o me llevaba para adelante cuando el vehículo se frenaba. Y entonces, la inductancia, ¿cómo se manifiesta? La inercia a través de una fuerza. ¿Y la inductancia? La inductancia a través de una FEM. ¿Sí? Se manifiesta a través de una FEM. Es decir, genera una FEM. Una FEM, una fuerza electromotriz. Quiere decir que en la bobina, frente a los cambios de corriente, la bobina reacciona generando una FEM. Se vuelve un generador de FEM. Por eso, entonces, cuando yo analizo el circuito de malla que me ha quedado formado acá, tengo dos tensiones. La tensión aplicada y la FEM que se autoinduce en la bobina para evitar que la corriente circule. Eso se produce en un transitorio de tiempo. ¿Sí? Que ustedes en las llaves de su casa o las llaves de un motor, lo van a ver porque se produce una chispa en los contactos. Cuando yo quiero interrumpir la corriente, aparece la FEM para que no se interrumpa. Y cuando la corriente no está circulando, yo la quiero circular, si hay una intensidad elevada, se produce un arco eléctrico. Y ese arco eléctrico es energía de calor que va dañando los contactos. Por eso las llaves, los interruptores, a lo largo del tiempo se van dañando, ¿verdad? Se van dañando los contactos por el arco eléctrico, ¿sí? Y entonces, si no, serían eternos. Lo que pasa es que generalmente esos almacenadores de energía son las bobinas. El circuito tiene que contener bobinas. Entonces, por la segunda ley de Kirchhoff, acá tengo dos tensiones, ¿sí? Dos tensiones. Entonces, en el apunte, ustedes tendrían una U sub L de T, tendrían una U sub L de T, U sub L de T, ¿sí? Esos son los que se van. Se siente U sub L de T. ¿Sí? La U sub L de T es igual, más la FEM que se induce en la bobina, E sub L de T. Eso, por la segunda ley de Kirchhoff, tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Y me queda que la U sub L de T es igual a menos la E sub L de T. ¿Sí? E sub L de T. ¿Qué sucede? La E sub L de T era igual a menos L derivada de I respecto de T. Entonces, esto directamente va a ser igual a más L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. ¿Sí? La derivada de la corriente respecto del tiempo. Por eso, en la ecuación, acá en el Power, ustedes van a ver que aparece como más, porque este menos se simplificó con este menos. Entonces, lo que queda por hacer es derivar la corriente. La derivada de I máximo seno de omega t es I máximo, que sale fuera,
y la derivada del seno es el coseno. Y la derivada de omega t es omega, ¿sí? Entonces me va a quedar omega por L por I máximo, ¿sí? La FEM me va a quedar, ¿sí? Me va a quedar la FEM máxima ahora, fíjense, la FEM máxima, el E máximo, va a ser igual a omega por L por el I máximo. Entonces, si ustedes acá despejan, por ejemplo, pasan dividiendo el I máximo, les va a quedar el E máximo sobre el I máximo igual al producto de omega por L. Si ustedes analizan, volt sobre ampere es ohm, o sea que esto tiene unidades de resistencia, pero no es una resistencia. Ahora recibe un nombre especial, que es el nombre de reactancia inductiva. Ahora se llama reactancia inductiva, pero que tiene las mismas unidades de una resistencia, o sea, se mide en ohmios. ¿Sí, joven? Disculpe que le interrumpa. Sí. Ahora a las 17 estaba la clase de termodinámica. No sé usted Perfecto. qué No, tanto no, se extienda. perfecto. Perfecto, Hay muchos que ya se No, están no, saliendo, ya. de hecho, así que Podría haber comentaba. seguido. Termino acá y listo. Entonces, ese valor de U máximo, ahora en vez del coseno lo pongo como seno de omega t más pi sobre 2. Entonces, ¿qué va a pasar? La onda corriente estaba en función del seno, que es esta que está en rojo. Pero ahora la onda de tensión adelanta 90 grados respecto de la corriente. ¿Qué pasó con la carga inductiva pura? La tensión adelanta 90 grados respecto de la corriente. En la resistencia, corriente y tensión estaban en fase. Ahora, en la inductancia, la tensión adelanta 90 grados con respecto a la corriente. Y eso, fíjense, en forma simbólica queda como más J. La tensión adelanta 90 grados respecto a la corriente, queda como más J. Cuando el circuito es capacitivo puro, va a pasar al revés. La corriente va a adelantar 90 grados respecto de la tensión. Y por eso aparece el menos J, por un razonamiento muy similar que lo veremos en la clase que viene. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, profe.